Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta, aquí en el salón principal del Jockey Club Corrientes. Y hoy nos visita Natalia Blengino, que es técnica superior en psicología, además tiene estudios en estimulación temprana, en crianza, es licenciada en psicología por la Universidad Católica de Salta, atiende en consultorio, participa de un sinnúmero de actividades de formación no académica y además es docente universitaria. Tiene varias publicaciones en revistas científicas y escribe también con Carlos Lescano unas páginas sobre las problemáticas de la infancia en relación con la psicología en el diario El Litoral. Esto generalmente hacen ustedes, o sea que yo voy a hacer con vos lo mismo. Así, más allá de esto que acreditas, ¿quién es Natalia? ¿Quién sos? Uy, qué pregunta, ¿no? Pregunta que es verdad que hacemos los psicólogos. Y yo me defino como una persona muy curiosa, ¿sí? Que estoy en constante búsqueda y que a pesar que en la psicología siempre uno va buscando una línea teórica desde donde fundamentar un accionar, un abordaje, y personalmente me interesan todas las líneas, entonces me defino como una persona muy curiosa. ¿Y qué es la psicología infantil? La psicología infantil lo podemos explicar desde la pasión con la que yo trabajo o lo podemos explicar desde lo académico, digamos, ¿sí? Yo tengo la convicción de que en la infancia es donde se crean las oportunidades para nuestra salud mental, ¿sí? Entonces, para mí la psicología infantil es como ese momento, o sea, la psicología del niño es ese momento donde podemos propiciar a los niños la oportunidad para lo saludable o para aquello que no es saludable. Y ser psicólogo de niños, porque yo atiendo solo niños, podría atender adultos, pero a mí me parece que en la infancia es donde todo está empezando a armarse, donde es el momento de la creación, ¿sí? Entonces me apasiona muchísimo trabajar con niños y creo que uno puede acompañar destinos y cambiar destinos. Hablar con una docente que de repente le dice a su alumno, vos no servís para nada, y que pueda cambiar ese discurso y decir, no sirve para matemática quizá, o desde la lógica que vos como docente esperás en la matemática, pero el chico es un crack en el fútbol, ¿sí? Entonces poder mirar ese potencial y acompañar al adulto para ver que hay mucho potencial en la infancia, eso es lo que me apasiona de trabajar con niños. Y ya que estás, porque me parece que estás en contacto todo el tiempo con esto, ¿cuáles son qué son las problemáticas del niño o las problemáticas de la infancia? Lo raro de las problemáticas de la infancia es que no son las mismas que creemos los adultos que tienen los niños, digamos. Bueno. Por ahí los adultos tenemos nuestras hipótesis de qué se trata el sufrimiento del niño o el padecimiento del niño, y cuando escuchamos al niño, las problemáticas son otras, digamos, ¿sí? Las problemáticas tienen que ver con los momentos evolutivos que el niño va transitando, y si nosotros rememoramos un poquito nuestra propia infancia, nos vamos a dar cuenta de que de repente un compañero no nos haya elegido en el equipo de fútbol o que la seña nos haya dicho algo negativo, es un gran problema cuando tenés 7 o 8 años. Y que a veces ese niño a los 7 o 8 años le comenta al papá y el papá le puede llegar a decir, eso no es nada, ¿sí? O sea, la problemática de la infancia es cómo el niño significa en diferentes momentos las situaciones con los otros y cómo eso afecta su forma de sentirse, de definirse y de descubrirse, digamos, ¿sí? Entonces va a depender de los diferentes momentos evolutivos, pero básicamente como problemática es cuando el niño se siente excluido o cuando se siente dejado de lado, cuando no se siente amado. Y eso se trata, se soluciona, digamos, se acompaña, se acompaña, ¿sí? Porque también tenemos que tener en cuenta de que los motivos de consulta que recibimos los psicólogos de niños son diversos. Hay motivos de consultas tales como que no se queda quieto, no le interesa hacer la tarea, es contestador, es rebelde. Y a veces uno tiene que identificar si ese motivo de consulta realmente es una problemática del niño, ¿sí? O es un problema para otros, claro, y no para el niño, digamos, claro, o si forma parte de una forma de ser también del niño, claro, ¿sí? Hay problemas que son vistos como problemas cuando en realidad son modos de ser, claro, y tenemos que aceptar la diversidad de modos de ser. Vos cualquier cosa me corregís, ¿no? Pero leí por ahí que estás como en contra de la figura del psicólogo o del psiquiatra, o de la psicóloga o la psiquiatra, como un mero diagnosticador. ¿Por qué? No estoy en contra.
Pero sí creo que hacer un diagnóstico implica mucha reflexión, implica primero saber que un diagnóstico muchas veces es un rótulo para una persona o una etiqueta que lo va a acompañar toda la vida, digamos, y más si viene de la mano de un psicólogo o de un psiquiatra que de repente le diga, por ejemplo, a los papás, tenés un niño hiperactivo, o que nos digan a nosotros, sos depresivo. Es inevitable que a lo largo de la vida uno va haciendo lecturas de que desde mi depresión o de mi hijo que es hiperactivo, digamos. Claro. ¿Sí? Entonces hay que ser muy cuidadoso. Me parece que el diagnóstico es importante porque muchas veces es un punto de partida para poder empezar un abordaje o un tratamiento. Es necesario, no estoy en contra de los diagnósticos. Con lo que sí tengo mis cuestiones, digamos, es con los diagnósticos express o la patologización de la infancia. Cuando algo no es un problema, no es una patología y de repente le ponemos un nombre. Por ejemplo, diagnósticos que aparecen tales como el niño rebelde, oposicionista, desafiante. Que encima ese diagnóstico viene de la mano de que si el papá se niega, los papás tienen también un problema porque son negadores de la realidad de sus hijos. Bueno, entonces, cuando se da toda esa situación de que no podemos pensar de que hay un momento donde los chicos, por ejemplo, a los 3 años, es común que hagan rabietas, es común que hagan berrinches, pero a los 3 años hay chicos que ya tienen ese diagnóstico, oposicionista desafiante. Claro. Y muchas veces ante esos diagnósticos express, rápidos, o sea, completo una lista y de repente en la lista pongo, ¿hace caso? No. ¿Se queda quieto? No. Bueno, tal diagnóstico. El problema es patologizar una conducta que lleva de la mano a la medicalización de la infancia. Bueno, ahí está el punto, digamos, ¿sí? Cuando resuelvo con un medicamento algo que no es un problema. Bueno, y ese es un problema, ¿no? Y ese es un problema que exige, digamos, reflexión. Patologización y la medicalización de la infancia. Ese es un problema hoy. Ese es un problema actual, ¿sí? Es un problema. ¿Y qué es? A ver. Patologizar es cuando de repente se parte de una lógica de un diagnóstico express rápido, ¿sí? Y a partir de ahí, así como ítems y preguntas cerradas nos dan pie para decir en una sola entrevista qué es lo que le pasa a determinada persona y le pongo un nombre, ¿sí? Eso es un diagnóstico rápido. Un diagnóstico para mí hasta puede implicar un año de encuentros y de ver, más aún en la infancia donde todo es tan cambiante. La patologización es eso, ¿sí? Y ahora, la medicalización es lo que viene de la mano automáticamente, que no es estar en contra de la medicación, es necesario cuando de repente hay cuestiones que no se pueden manejar desde lo subjetivo, desde lo psicológico, aparece la necesariedad de un medicamento o de alguna cuestión que tenga que ver con un psicofármaco. Pero si el problema no es tal, si el diagnóstico fue hecho rápidamente y si la única solución posible es un fármaco, había, por ejemplo, una propaganda que sale en los 60 que decía, dale Ritalina para que ser padres sea más fácil. Entonces, ese es el problema, me parece, digamos. O sea, si yo como adulto no me banco la demanda, la pregunta de mi hijo y veo ahí un problema que solamente lo soluciono con una pastilla, es como que me desimplico totalmente de lo que pasa en esa historia, de lo que pasa en esa constitución subjetiva, digamos, ¿sí? Y ahí es la medicalización. Entre medicar y medicalizar, ¿no? Esa es la diferencia. La diferencia es que uno vaya a una consulta y en la primera consulta el psiquiatra te dé ya una medicación. Y sobre todo en la infancia, digamos, donde los niños, todos los que son padres o los que están en contacto con niños, saben que un niño no es igual cuando lo ves en marzo, cuando lo ves en agosto o va cambiando de semana a semana. Entonces, con un solo encuentro, poder ya tener como la medicación preparada y admite al menos una pregunta. Hablando un poco justamente de eso, de la intervención temprana, ¿no? ¿Cuándo la intervención profesional se convierte en una intromisión? ¿O hasta dónde se puede intervenir sin interferir en esos procesos que vos estás nombrando, que no se puede tampoco saber en una sesión o en 2 sesiones, ¿no? Yo creo que se convierte en una intromisión cuando una mamá y un papá deja de creer en su saber de madre y en su saber de padre. Hay muchas cuestiones de la crianza que se van dando naturalmente y que a veces se van dando intuitivamente, digamos, ¿sí?
Y eso nos permite equivocarnos, nos permite preguntarnos, y es necesario equivocarnos. No podemos ser padres perfectos, porque tener esto de ser el padre perfecto es un mandato muy, muy fuerte, digamos, que nos va a llevar al sufrimiento inevitablemente a nosotros y a nuestros hijos. Entonces, cuando ya la intervención del profesional empieza a hacer una intromisión en ese saber de madre y en ese saber de padre y no da lugar a que mamá y papá puedan saber qué hacer con ese hijo, y hay como una dependencia de a ver qué me dice el psicólogo, a ver qué me dice el psicopedagogo, y no puedo tomar decisiones, me parece que ya ese vínculo, esa cuestión endogámica de la familia empieza a tener como ciertas rupturas, y ahí es donde hay una intromisión. La intervención, para que sea oportuna y para que sea adecuada, implica dar herramientas al otro para que el otro sepa qué hacer con su realidad, no decirle al otro cómo lo tiene que hacer. Creo que ese es el límite, digamos, ¿no? Sí. Y para cuando hablamos de infancia, hablamos de niños hoy, ¿hasta qué edad estamos hablando? Y en realidad eso depende de las líneas teóricas, digamos, ¿sí? Es como una cuestión que cambia y una cuestión que hasta el concepto de niño va cambiando, ¿sí? No es el mismo concepto el que manejábamos hace 20 años atrás. Pero hoy en día, por lo menos, se considera que el momento de la infancia se extiende hasta los 5 años, ¿sí? La niñez, lo podemos decir, que se va a extender hasta los 9, 10 años. Entre los 9 y los 10 años empiezan a aparecer otras problemáticas en la vida de los chicos que a veces se van más de la mano de lo que es la pubertad, la adolescencia, esto de romper un poquito con los ideales familiares, digamos, las crisis, las rebeldías, y ahí ya estamos dejando de lado un poco la infancia, la niñez, para empezar a construir nuestro propio camino que va de la mano de la adolescencia. Entonces, cuando empiezan esas rupturas, pensemos que ya están dejando de ser niños. En psicología infantil, decías, ¿no? Mencionabas ahí al principio, hay como una herramienta que es el juego, ¿no? El juego adquiere ahí un valor trascendente porque no es lo que se habla, sino hay manifestaciones, ¿no? De conductas, o vaya uno a saber, ¿no? ¿Por qué son importantes esos momentos, ¿no? El juego, también te leí que importan mucho los cuentos en la infancia. Ajá, sí, ¿no? sí. Primero vamos al juego, y hablando de la psicología infantil. Todo lo que el adulto habla en una sesión de psicología, el niño muchas veces no lo puede hablar, lo pone en acción. Y la manera de ponerlo en acción es por medio del juego. En la psicología infantil el juego nos sirve primero para evaluación y después para tratamiento. Primero para evaluación porque yo puedo identificar cómo un niño juega y en base a eso me va dando cuenta de su subjetividad. No es lo mismo un niño que juega a destruir todo, a romper las muñecas, a romper los bloques, a tirar todo, que un niño que de repente puede armar una escena lúdica donde está la muñeca sentada con otro y están hablando. Y de lo que están hablando también me habla de su propia historia, porque a veces los recursos simbólicos tienen que ver con esto de poner ahí esto que tiene que ver las conversaciones que ellos escuchan, claro, los lugares en los que ellos se van ubicando también, digamos. Entonces, esa es la riqueza justamente del juego como evaluación. Los niños cuando juegan ponen ahí en el tapete, digamos, cuáles son sus problemáticas, que a veces son totalmente diferentes a las problemáticas que creemos los adultos que tienen, claro, los niños. Y después, por medio del juego, el juego también es un orden para el caos. Entonces, cuando de repente se empieza a jugar y cuando el niño encuentra que hay un adulto que se pone a jugar con él, que se pone a la misma altura, desde el juego es como que uno también le va explicando que a veces no son las únicas respuestas posibles las que él cree. Claro. Por ejemplo, niños que pegan mucho, niños que muerden. Los juegos también a veces tienen que ver con esto de pegar, de morder. Y a veces el psicólogo hace como una intervención ahí de, bueno, hay otras formas también de jugar, pero en lugar de decírselo, lo llevamos al juego. Esa es la herramienta del juego, digamos. Es el vocabulario de la infancia. Y el cuento tiene como otra cuestión, porque también tiene que ver con la representación y con la simbolización. Y ya tiene como este valor más cognitivo también, ¿sí? El niño entre los 3 y los 4 años tiene características particulares para organizar el pensamiento. A un niño de 3 años vos le decís
que vos como papá manejás que haya un trueno o no, y el chico se lo cree, digamos, ¿sí? Es más, él ve un lápiz, que es el problema que todos están teniendo ahora, que los chicos quieren jugar con los lápices en lugar de ponerse a escribir, que es para eso, para lo que se inventaron los lápices, que me dicen muchos papás esto, al final está jugando la batalla de los lápices en lugar de ponerse, bueno, ¿por qué? Porque los chicos tienen el recurso del animismo. Le dan vida a un objeto inanimado y tienen muchas fantasías y muchos recursos con eso de la fantasía. Entonces el cuento viene como a dar pie y viene a dar lugar a que toda esta fantasía, toda esta riqueza del simbolismo empiece a tener como un sentido. Por eso le gustan tanto los cuentos. O sea, por ese lado, ¿no? Por cómo piensa un niño y de repente el cuento viene como a darle estas herramientas, esta riqueza. Pero a la vez también el cuento, y hoy en día, ayuda mucho a todo lo que es el vocabulario. Claro. ¿Sí? Los chicos están muy acostumbrados a los recursos tecnológicos, la tecnología a veces no promueve una interacción, o una interacción pero en tiempos muy acotados. Por ejemplo, un Zoom que dura 40 minutos y se corta, una pregunta que si no la contestás en el momento ya pasa a otra. Entonces, hay interacción, pero esa interacción no da tiempo a que el niño pueda procesarlo, ¿no? Entonces aparece esto del vocabulario y la ansiedad, y aparece hasta el tartamudeo, porque no lo puedo llegar a decir. Claro. El cuento, cuando es contado por otro, cuando hay un momento donde comparte una persona un cuento con un niño, le va dando esos tiempos al niño, ¿sí? Entonces ayuda a su vocabulario. Claro. Cuando le lees un cuento a un niño, haces una pausa, le miras la cara, ves, seguís, le preguntás. Entonces, toda esa riqueza ayuda al vocabulario. ¿Qué es la crianza? Crianza es una palabra muy dulce, ¿sí? Porque tiene que ver con criatura y con creación, ¿sí? Si nosotros tomamos en consideración lo que significa criar, significa dar forma a ese otro, a ese niño que viene a nuestra vida. Entonces, qué importantes somos los adultos. Pero esto también viene de la mano de cuánta angustia, ¿no? Esto de saber qué importante que soy, al final hay como una mochila muy pesada y ahí es donde uno también se tiene que habilitar a pensar que en esta creación hay un lugar de no saber, ¿sí? No tengo todas las respuestas. El niño viene al mundo, pero no viene con el manual de instrucciones, o las revistas de crianza no dicen nada, porque cada niño es único, cada niño despierta en el adulto algo en particular y pone algo en particular en ese interjuego del vínculo, digamos. Cuando hay crianza con culpa, también se habilitan muchos espacios donde no hay límite. El límite es lo que al niño le da la posibilidad de encontrar que hay una norma y que hay un borde para no desbordarse. Hoy nos encontramos con niños desbordados porque no hay alguien que le esté poniendo como un borde. Muchas veces de eso se trata también esto de ser padres, ¿no? Esto de poder dejar claras cuáles van a ser las normas que nosotros vamos a vivir en nuestra familia y en nuestra cotidianidad. No para que el niño las vaya a transgredir, sino para decir, bueno, hasta acá sí y hasta acá no. Entonces, clarificar eso. Pero clarificar eso lleva tiempo, claro. Clarificar eso lleva sentarse, lleva mucho diálogo y lleva una construcción que no sé si muchas veces disponemos de ese tiempo para construirlo juntos, ¿sí? El autoritarismo a veces es cuando el adulto dice, es así porque te lo digo yo, claro. Y punto, ¿sí? O el castigo. Hoy en día se tiene que dejar de lado el castigo. Está comprobado que los niños más castigados son los que peor conducta tienen. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si vive de castigo. O esto dice, pero más lo castigo y peor se porta. Y es así la lógica, digamos. Entonces es eso lo que tenemos que ir cambiando. A propósito de bordes, ¿cómo se trata el género a esta edad? Nosotros no nos tenemos que olvidar primero de que estamos en un contexto donde los niños tienen naturalizadas determinadas cuestiones que quizá para los adultos aún son tabú, ¿sí? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la cuestión del matrimonio igualitario, ¿sí? Eso está legalizado. Por ejemplo, también las familias ensambladas, y toda esa problemática. El tema de las familias ensambladas, yo te diría que hace 20 años los chicos ya lo tienen más claro que los adultos, digamos, ¿sí? Lo que hoy está en el tapete, de repente cuando se habla de educación sexual integral, educación sexual en la escuela, muchas veces el punto está ahí.
en esto de cómo se habla de la igualdad de género, cómo se habla de el matrimonio igualitario, cómo se tocan estos temas o con qué sensibilidad se abordan estos temas. Y ahí es donde justamente el adulto podría ponerse en esa posición de no saber y escuchar al niño. Las respuestas que tienen los niños para estas cuestiones son de avanzada. ¿Y qué es lo que está pasando con las infancias en esta situación contextual muy específica que tenemos, que es la pandemia? Esta situación de cuarentena, de encierro, ¿qué estás viendo? Nos sorprenden. Viste que vos hablabas del libro de Luciano Lusteró, es Más crianza, menos terapia. Muchos chicos encontraron en esta situación de cuarentena la posibilidad de estar con sus padres. Claro. Pero muchos padres encontraron esto de, a la vez tengo que cumplir con las tareas laborales, pero también estoy todo el día en casa y no tengo como ese respiro, fuga, digamos así. Escape. Los chicos nos sorprendieron primero porque empezaron a extrañar el lugar al que no querían ir, que es la escuela. Algunos empiezan a reclamar la escuela, no la escuela como el lugar de los contenidos curriculares, la escuela como ese lugar de encuentro con otros. Claro, de ¿sí? sociabilización. Sí, ese espacio para estar con otros. Entonces, en ese sentido, en este contexto, hay chicos que los que no querían ir a la escuela, quieren ir a la escuela ahora. Y empezaron a disfrutar de pequeñas cuestiones de la casa, de la familia. Empezaron a hacer tareas más manuales, que es el lado positivo, digamos, ¿sí? Y empezaron a encontrarse con límites también, porque de repente un padre que está en una videoconferencia no puede estar atendiendo al niño y estar atendiendo a la videoconferencia, entonces se vio en la necesidad de poner ese límite ahí también, de decir, ahora no te puedo atender. Entonces hay cuestiones que son positivas. Y dentro de las cuestiones negativas es que los niños, no tan niños en realidad, los púberes y los adolescentes necesitan ese espacio extra familiar para poder descargar un montón de tensiones que ellos viven. Ese espacio donde el otro sí me entiende, porque mi padre, mi madre no me entienden, en casa no me entienden. Entonces, ese lugar que era el de confrontación, porque se iban a estar con los amigos, pero después volvían peleados con los amigos, ahora se vive en el ámbito familiar. Entonces, lo que se ve es como que hay más cortocircuitos entre padres y niños de determinadas edades y los chicos de 3, o sea, estamos hablando de chicos de 9 a 12 años, hay como muchos cortocircuitos. Sin embargo, los chicos de 3, 4 años, 5 años están felices en el hogar. Hay que entender que hay hogares y hogares y hay situaciones y situaciones. No es lo mismo, cuarentenas y cuarentenas. No es lo mismo estar en una habitación 4x4 con un montón de necesidades a de repente tener un espacio. Bueno, y ahí me habilita la pregunta, ¿no? O sea, ¿van a haber traumas? ¿O es muy categórica esa palabra? Y hoy no podemos contestar eso porque la noción de trauma tiene que ver con algo del pasado que se resignifica y es como algo inadmisible para nuestro yo, digamos, ¿sí? Entonces, de haber traumas o no, digamos, no sabemos porque todavía lo estamos transitando. Okay. Ahora, lo que sí es real es que hay constituciones subjetivas, hay historias previas donde esto del encierro y este temor al contagio y este otro bajo sospecha viene como a ser como la frutillita del postre, la cereza del postre ante un montón de cuestiones subjetivas que ya estaban de antemano, ¿sí? Es decir, el tránsito de la cuarentena es mejor o peor de acuerdo también a una trayectoria previa, digamos. Así es, sí. No es lo mismo una persona que siempre tuvo miedo a las enfermedades, que de repente se encontraba con hipocondría, con ansiedad, decirle que bueno, que ahora hay un virus que te puedes contagiar, que es altamente contagioso, o sea, no lo va a vivir de la misma manera que alguien que no tenga esa connotación o ese grado de ansiedad, ¿no? Entonces, en cada historia es diferente. ¿Y qué pasa con la virtualidad? Porque acá, bueno, se cerraron espacios físicos, pero se abrieron espacios virtuales, ¿no? Hasta el año pasado había un curso que era cómo hacer para que los chicos no se invadan de tanta virtualidad. Y hoy hay cursos para hacer que los chicos se conecten ahí, ¿no? Con el Zoom y con la clase virtual, digamos, ¿sí? Eso nos va demostrando también que como psicólogos, como docentes, como personas que estamos en el ámbito de educación, lo que tenemos que tener es plasticidad y flexibilidad, que los tiempos van cambiando. Los chicos de hoy son chicos que han nacido en la época del smartphone, digamos, claro. O sea, que son chicos tecnológicos y son chicos donde la virtualidad forma parte de su vida.
Entonces, lo que tenemos que hacer es no estigmatizar la virtualidad como negativa y aprovechar lo que estamos viviendo ahora para esto que decíamos desde el speech, de que la tecnología no es buena ni mala, depende del uso que le damos. Pero antes no teníamos la oportunidad de darle un buen uso como lo estamos haciendo hoy, ¿sí? Ahora, lo que sí hay que regular los tiempos y los espacios de virtualidad. ¿Y qué pasa con los padres, las madres, los docentes que son padres y madres? Es complejo y hay mucha desesperación, es una de las cosas que se ve, sobre todo cuando uno es docente y a la vez es padre y madre, porque la escuela nos mostró esa capacidad de organizar las clases en 2 semanas. Creo que el 18 de marzo empezó la pandemia y ya el 24 de marzo las escuelas empezaron a ver cómo hacer llegar tareas al menos o actividades a los chicos, ¿sí? Sin embargo, desde el año 2005 se viene proponiendo la formación en TICs, que son tecnologías de la información y la comunicación para docentes, y hay muchos docentes que decían, no, porque la tecnología no es lo mío, siempre hay uno que me salva. Ahora no tuvo opción, digamos. No hubo opción y en una semana hicieron lo que en 15 años no, digamos, ¿sí? Entonces, eso también hay que ponerlo en el lado positivo, me parece, ¿no? Es que hay muchas cosas positivas y yo creo que tenemos que aprender a buscar ese lado positivo. Lo negativo ya está y está a simple vista, digamos. Pero bueno, lo positivo es que los docentes hoy todos manejan TICs. Claro. Y muchas, no una, sino varias herramientas, todas, ¿no? Todas, porque van descubriendo. Pero es complejo por el hecho de que tuvieron que acomodarse a dar clases desde la virtualidad, pero a la vez también tienen hijos que toman clases de la virtualidad. Entonces, como que esos espacios que antes estaban como definidos, ahora están todos en el mismo lugar y es adaptarse. Bueno, una entrevista con vos, por lo que vos haces, nos tomaría días, ¿no? Pero me interesaría saber, porque es también un tema que está ahí como al costado de la agenda siempre, que ¿qué pasa con la pandemia, con esta situación que estamos viviendo, pero con los chicos que están en situación de discapacidad? Es un tema muy... es complejo por donde se mire, ¿no? Sobre todo porque muchas personas con discapacidad, el único ámbito extrafamiliar que tenían o que tienen es la escuela. Claro. Entonces, al estar la escuela cerrada, también perdieron esos lugares de socialización y esos lugares de encuentro. Hay terapias que no se pueden cortar. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, tratamientos de estimulación temprana que empezabas cuando el chico tenía 2 meses, hoy el chico ya tiene 6 meses y en esos meses han pasado muchos cambios donde es necesario la intervención. Entonces, depende también, hay múltiples formas, ¿no? de discapacidad. Pero sobre todo esto de decir qué pasa con los tratamientos, qué pasa con los chicos que de repente tienen un diagnóstico de autismo y empezaban como a trabajar todo lo que es la socialización con el otro, o chicos que de repente estaban muy habituados a lo tecnológico y les costaba como tener herramientas sociales. Bueno, y ahora no queda otra opción. Entonces, en cada caso es particular, pero es complejo el hecho de quedar sin tratamiento. Claro. Es muy complejo. Y es muy complejo, sobre todo cuando los tratamientos se tienen que dar desde la virtualidad. Se trata, se busca la manera, pero no es lo mismo, ¿sí? Falta lo sensitivo, falta el contacto, el abrazo, la mirada, los olores, o sea, falta un montón de cuestiones que son un estímulo sumamente necesario para una persona que está en condición de discapacidad. Gracias, Natalia. Muchas gracias. A ustedes también gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden encontrar en los repositorios digitales del Diario Litoral, eduardo-medioledesma.com y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.